Una noche lluviosa de octubre de 1986, el agente Pedro Aravena salió en su patrulla habitual por las carreteras de un pequeño pueblo en el norte de Chile. Eran las 23:17 cuando comunicó por radio una frase extraña, cortada por estática. «Hay algo en la carretera. No es humano». Nunca volvió a responder. Nunca regresó a casa. Durante 25 años, nadie supo qué le pasó. No hubo cuerpo, ni testigos, ni señales de lucha. Solo su patrulla abandonada en una curva olvidada de la ruta Loncura 5. Y dentro de ella, una radio encendida, emitiendo un leve murmullo, como si alguien aún hablara del otro lado. Pero en 2011, algo cambió. Un hombre, reformando un antiguo garaje, descubrió una caja metálica empotrada bajo el concreto. Dentro, encontró objetos que no deberían existir. Fotografías, grabaciones y algo más. Algo que cambiaría para siempre la versión oficial del caso Pedro Aravena. La historia que estás a punto de escuchar fue mantenida en silencio por décadas. Algunos dicen que fue censurada, otros que nadie se atrevió a contarla, pero aquí está, y si descubrimos su final, lo publicaremos aquí, en Ecos del Silencio. Suscríbete para no perder el rastro. Pedro Aravena era un hombre de costumbres simples, de estatura media, cabello negro muy corto, bigote grueso y expresión severa. Era conocido por su disciplina férrea y un sentido del deber casi obsesivo. Tenía 39 años y llevaba más de 15 al servicio de la policía local. Vivía solo, en una pequeña casa de madera al borde del pueblo de San Martín del Valle. Era un lugar alejado, de apenas 1.800 habitantes, rodeado de montañas y con calles de tierra roja. Allí, el tiempo parecía detenido en los años 60. Las casas mantenían techos de zinc oxidado, las ventanas tenían cortinas de flores cosidas a mano, y la vida se movía al ritmo de los gallos, no del reloj. San Martín era un sitio donde todos se conocían. Cada mañana la gente saludaba en la panadería, en la carnicería, en la plaza central. Nada pasaba desapercibido, y quizás por eso el caso de Aravena golpeó con tanta fuerza. Porque si en un lugar tan pequeño alguien podía desaparecer sin dejar rastro, ¿qué podía ocurrir en el resto del mundo? La comisaría del pueblo era modesta: 2 oficinas, una radio, un Jeep Chevrolet 1980 y una celda que rara vez se usaba. Pedro trabajaba allí con otros 3 oficiales. Entre ellos destacaba el joven inspector Pablo Villarroel, de apenas 23 años, y quien veía en Pedro a una especie de mentor. Pedro era callado, no hablaba mucho de su pasado, pero sí mencionaba a veces su época en Santiago, donde había estado involucrado en investigaciones más grandes. Algo lo había hecho volver al norte. Algunos decían que era por una pérdida personal, otros que buscaba silencio. Ese silencio lo encontró en San Martín. La rutina de Pedro era monótona pero estricta. Se levantaba a las 5, corría 8 kilómetros, desayunaba avena con café y llegaba a la comisaría antes de las 7. Revisaba los informes, patrullaba las zonas rurales y regresaba al atardecer. Los viernes hacía una ronda nocturna. Era parte del protocolo. Y fue en una de esas rondas que desapareció. Pero antes de hablar de esa noche, hay algo que debe entenderse. San Martín del Valle tenía un rumor, una historia que no se contaba en voz alta. En la parte alta del pueblo, donde los caminos se volvían barro y las casas eran más escasas, existía una construcción abandonada. Una especie de silo de madera y metal oxidado que alguna vez fue una estación de bombeo hidráulica. Los niños lo llamaban la Casa de las Voces y evitaban acercarse.
Decían que por las noches se veían luces azules danzando cerca de allí, que los perros no ladraban cuando alguien pasaba por esa zona, que los relojes se detenían exactamente a las 23:17, aunque nadie podía explicarlo. Pedro Aravena había recibido varias llamadas anónimas semanas antes de su desaparición, todas hechas desde un teléfono público cercano a esa zona. Las transcripciones, recuperadas años después, mostraban frases incoherentes. No pueden salir, están atrapados bajo tierra. No es un hombre. Lo que camina en la niebla no es un hombre. Ella quiere que sepas la verdad. Nadie investigó demasiado esas llamadas. El operador pensó que eran bromas. Pedro, en cambio, comenzó a modificar su ruta de patrullaje para pasar cerca de aquel silo abandonado. Lo hacía solo, sin avisar a nadie. Pablo Villarroel, su compañero más cercano, dijo años después en una entrevista que Pedro estaba más callado de lo normal y que lo sorprendió escribiendo en una libreta frases sueltas como «No son sombras, son ecos. La niebla trae recuerdos que no viví». El tiempo se dobla, lo vi. No me lo contaron. Esas notas nunca fueron encontradas oficialmente, pero Pablo insistió en que las vio con sus propios ojos. Algo, sin duda, cambió en Pedro Aravena semanas antes de desaparecer. Y todo apunta a que él lo sabía. Sabía que algo iba a pasar. En los 10 días previos al 14 de octubre de 1986, la fecha del último reporte de Pedro Aravena, varios eventos comenzaron a generar inquietud entre los habitantes de San Martín del Valle, aunque en ese momento pocos los conectaron con lo que estaba por venir. Primero fue la niebla. No era inusual que el pueblo amaneciera cubierto por una neblina ligera, especialmente en los meses fríos. Pero esta vez, la niebla no se iba. Permanecía hasta el mediodía. Y luego, como si tuviera voluntad propia, regresaba al anochecer, volviéndose tan espesa que la gente evitaba salir de sus casas después de las 6. Segundo, estaban los animales. Durante esa misma semana, 3 perros fueron encontrados muertos cerca de la estación abandonada en la parte alta del pueblo. No tenían marcas visibles de ataque, ni sangre, ni heridas, pero sus ojos estaban abiertos, completamente negros, como si hubieran muerto de terror. Tercero, las radios. Varios vecinos comenzaron a reportar interferencias extrañas en sus radios domésticas, voces que hablaban en un idioma que nadie reconocía y que aparecían solo a las 23:17. En algunas casas, los aparatos simplemente se encendían solos. Uno de los niños del pueblo dijo haber escuchado su nombre repetido una y otra vez desde un transistor viejo, y entonces estaban las notas. Pedro Aravena empezó a dejar pequeñas advertencias en la comisaría, sin firma, escritas en pedazos de papel. No mires directo a la niebla. El tiempo no está lineal aquí. Si me pierdo, no me busquen. El joven oficial Pablo Villarroel lo confrontó el lunes 13 de octubre. Le preguntó directamente qué estaba pasando. Pedro lo miró largo rato. Luego dijo: «Hay algo viejo debajo de San Martín, algo que se ha despertado y no quiere ser visto». Esa fue la última conversación significativa entre ambos. El 14 de octubre, Pedro llegó temprano a la comisaría. Revisó su jeep patrulla como siempre. No tomó desayuno, no habló con nadie. A las 21:00 salió para su ronda nocturna. Llevaba consigo su linterna, su libreta, su arma reglamentaria y una grabadora de casete que solía usar para registrar incidentes. A las 22:43 pasó por última vez frente a la plaza del pueblo. Un vecino lo vio y saludó con la mano. Pedro respondió, pero no sonrió. Iba concentrado. 25 minutos después, a las 23:17, su voz se escuchó por la radio.
Central, aquí Unidad 2. Hay algo en la carretera. No es humano. Esa fue su última transmisión. La señal se perdió tras esas palabras. La radio quedó en estática. Pablo Villarroel intentó contactarlo varias veces. Nadie respondió. A las 00:05, la comisaría reportó a Pedro como no localizado. A las 00:20 salieron 2 patrullas para buscarlo. Lo encontraron a las 01:07 a unos 14 kilómetros del pueblo en una curva cerrada de la ruta Loncura 5. Su jeep estaba detenido, luces encendidas, motor aún caliente. No había señales de frenado. La puerta del conductor estaba abierta. Su linterna estaba en el suelo, aún encendida. La radio del vehículo seguía emitiendo una frecuencia irregular, como un zumbido bajo. En el asiento del copiloto había una página arrancada de la libreta de Pedro. Decía: ella se llevó el tiempo. No intenten entenderlo, solo se fue. No había huellas en la tierra húmeda, ni marcas de arrastre. Nada indicaba que hubiera habido una lucha. No había barro en las botas del conductor, como si Pedro simplemente hubiera salido caminando hacia la niebla. Esa noche, la niebla era más densa que nunca. Los policías buscaron hasta el amanecer. Peinaron el área durante 3 días. Usaron perros, helicópteros, voluntarios. Nunca encontraron nada. El caso fue clasificado como desaparición en acto de servicio, sin testigos, sin pistas, sin cuerpo. Durante los días siguientes comenzaron los rumores. Una mujer mayor del pueblo, llamada Doña Lidia, dijo haber visto a Pedro 3 días después de su desaparición. Estaba parado frente a la antigua estación de bombeo. Dijo que él la miró, pero sus ojos eran completamente blancos, que levantó un dedo a los labios, pidiéndole silencio, y luego desapareció en la niebla. Nadie le creyó. Pablo Villarroel, devastado, pidió su traslado a Santiago. Nunca volvió a hablar del caso. La patrulla fue retirada del servicio. Fue almacenada en una bodega policial y posteriormente desmantelada. La libreta desapareció de los registros. El tiempo pasó y San Martín del Valle eligió olvidar. Pero la carretera donde Pedro desapareció aún guarda silencio. A pesar del esfuerzo inicial, la investigación sobre la desaparición del oficial Pedro Aravena fue, desde el comienzo, un cúmulo de contradicciones, omisiones y decisiones apresuradas. Las autoridades regionales no tardaron en catalogar el caso como desaparición forzosa en contexto rural, un término que, aunque sonaba técnico, apenas significaba «no tenemos idea de lo que pasó». La versión oficial se basó en 3 hipótesis. 1. Fuga voluntaria, que Pedro, por motivos personales, había decidido desaparecer. 2. Crimen no resuelto, que había sido víctima de un ataque por parte de narcotraficantes o algún tipo de ajuste de cuentas. 3. Colapso mental, que debido al estrés acumulado había sufrido un brote psicótico y se había internado en la naturaleza, posiblemente pereciendo en ella. Pero ninguna de estas hipótesis explicaba los elementos extraños del caso. ¿Por qué no había rastros físicos? ¿Por qué la radio quedó activa y emitía ruidos anómalos? ¿Por qué nadie, ni siquiera con perros entrenados, logró encontrar un solo indicio de Pedro? Los informes oficiales evitaron profundizar en las notas encontradas y tampoco mencionaron en ningún momento las llamadas extrañas que Pedro había recibido semanas antes. Se omitieron detalles cruciales. La libreta con anotaciones desapareció del expediente y el casete de la grabadora jamás fue registrado. A nivel local, el caso se volvió leyenda. En las escuelas, los niños contaban historias sobre un policía atrapado en el tiempo o el guardián de la niebla. Algunos afirmaban haberlo visto vagando por los cerros en noches frías. Otros
Decían que si te detenías a escuchar la radio a las 23:17 en ciertos puntos del pueblo, aún podías oír su voz. Doña Lidia, la mujer mayor que decía haberlo visto, fue visitada por agentes anónimos días después de su declaración. Desde entonces, nunca volvió a hablar del caso. Su familia aseguró que ella olvidó cosas importantes repentinamente. Algunos creen que fue medicada, otros que fue silenciada. En 1995, un periodista de Santiago, Alejandro Fuentes, intentó reabrir el caso como parte de una serie documental sobre desapariciones no resueltas. Estuvo una semana en San Martín del Valle. Durante su investigación, encontró a un ex técnico de radio que trabajó en la comisaría en los años 80. Este hombre, bajo anonimato, declaró haber escuchado un fragmento del último casete de Pedro. Según él, en la grabación se oía lo siguiente: estoy frente a la estación, la luz está dentro, hay una mujer, no tiene rostro, me está diciendo algo, Dios mío. Y luego, un sonido agudo, como una distorsión, y silencio. El periodista nunca publicó esa entrevista. Días después, su auto fue encontrado incendiado en una ruta secundaria cerca de Valparaíso. No había restos humanos en su interior. A partir de ese momento, el caso Aravena quedó en el olvido total, hasta 2011. El 4 de mayo de 2011, un hombre llamado Miguel Cifuentes comenzó a realizar trabajos de renovación en una propiedad antigua de su abuelo, en las afueras de San Martín del Valle. La casa llevaba años deshabitada y entre los espacios que planeaba modernizar estaba el garaje, una estructura baja con piso de concreto y techo de calamina oxidada. Durante la remoción de una losa en el suelo, los trabajadores encontraron algo inusual: una cavidad rectangular cubierta con una tapa metálica sellada con remaches. Miguel pensó que era una caja de herramientas antigua, pero al abrirla se encontró con algo mucho más inquietante. Dentro había una caja fuerte pequeña, envuelta en un trapo desgastado por la humedad. No tenía cerradura visible. Al intentar moverla, notaron que no pesaba casi nada, como si estuviera vacía. Pero al abrirla, no estaba vacía. Había 3 objetos. Uno, una fotografía en blanco y negro, ligeramente borrosa, que mostraba a un hombre parado frente a la antigua estación de bombeo. A pesar del desenfoque, su postura y uniforme correspondían al oficial Pedro Aravena. 2. Una grabadora de casete idéntica a la que Pedro usaba en 1986, con un casete etiquetado como Octubre, Niebla. 3. Un cuaderno cubierto de barro seco y con la inscripción apenas legible: Bitácora, Aravena. Miguel no sabía nada del caso. Era joven y su familia no solía hablar del pasado, pero al mostrar los objetos a su madre, ésta palideció. Reconoció de inmediato al hombre de la foto. Era el policía desaparecido del que todos hablaban en susurros cuando ella era niña. El hallazgo fue reportado a la policía local, pero, para sorpresa de todos, los oficiales actuales se negaron a intervenir directamente. Alegaron falta de jurisdicción y derivaron el asunto a una unidad especial en Santiago. Durante las 48 horas siguientes, Miguel fue contactado por 3 personas diferentes. Una que se identificó como periodista, otra como investigadora privada y una tercera que nunca dijo su nombre, pero que dejó una nota con la frase: si escuchas la cinta, no lo hagas solo. Miguel decidió digitalizar el contenido del casete. Lo hizo con ayuda de un amigo técnico en audio. El resultado fue una grabación de 23 minutos. Parte estaba distorsionada, pero en segmentos claros se escuchaba la voz de Pedro Aravena, hablando en un tono sereno pero cargado de tensión. Narraba sus observaciones. Decía sentir que el tiempo no se movía igual cerca de la estación, que había ruidos bajo tierra,
que veía siluetas en la niebla que no correspondían a nadie conocido. Y luego una frase: si no regreso, esto es para quien encuentre mi voz. Ella viene del fondo, no es humana, no la mires a los ojos. Si lo haces, te quedas con ella. Miguel y su amigo lograron transcribir la grabación completa, aunque hubo partes imposibles de limpiar debido a distorsiones inusuales. Lo que sí se pudo entender fue estremecedor. Las últimas páginas del cuaderno encontrado, que Pedro aparentemente escribió en sus últimos días, o quizás en un tiempo que nadie comprendía, estaban cubiertas de frases sueltas, dibujos confusos y oraciones en espiral, como si hubiese perdido la noción de la forma. Uno de los textos más legibles decía: la niebla no es niebla, es una membrana. Si se cruza, ya no hay vuelta. Otro, en letras grandes y temblorosas, decía: hoy vi mi cuerpo desde fuera. Estaba viejo, pero yo no era viejo. Y luego, una entrada larga que parecía escrita con un tono más lúcido: durante años creí que mi deber era proteger a este pueblo de lo visible. Pero lo que habita en esta tierra no camina con pasos. Se arrastra con el recuerdo. Ella apareció frente a mí en la estación, sin rostro, solo una boca. Dijo que esperaba desde antes que existiera el nombre San Martín, que había elegido. Yo fui elegido para ver lo que nadie debía ver. Me mostró el tiempo doblado. Me mostró lo que fui, lo que soy y lo que seré si me quedo. La patrulla es solo una excusa. Este pueblo está construido sobre una herida, y esa herida sangra memoria. No me sigan, no me encuentren. Ella los está escuchando ahora. Las autoridades se llevaron la grabación y el cuaderno días después, bajo el pretexto de preservación forense. Nunca volvieron a comunicarse con Miguel. Pero antes de que se los llevaran, él subió una copia del audio a un foro de internet especializado en fenómenos paranormales. El archivo estuvo disponible por 3 días. Luego, desapareció sin dejar rastro. Usuarios que lograron escucharlo relataron efectos extraños, pesadillas recurrentes, interferencias en sus dispositivos electrónicos y, en un caso, la voz de Pedro reproduciéndose sola en un altavoz Bluetooth desconectado. Aquel cuaderno, aquel casete, no eran solo pruebas, eran advertencias. Con la aparición de estos objetos en 2011, el caso Aravena volvió a los medios. Pero curiosamente, la cobertura fue mínima. Algunos medios regionales publicaron notas breves que fueron eliminadas en menos de una semana. Las copias archivadas muestran que los titulares cambiaron de forma sospechosa, de "descubren pistas sobre policía desaparecido" a "antiguo mito local vuelve a circular en redes". Pablo Villarroel, ya retirado, fue contactado por un canal independiente para comentar sobre los hallazgos. Aceptó una entrevista que nunca fue publicada. Días después, su familia informó que Pablo había sido internado por confusión severa y alucinaciones. Según su hija, repetía una sola frase: no la mires, no le hables, no la recuerdes. Hoy, el garaje donde fue encontrada la caja ha sido demolido. La propiedad está en venta, pero nadie la ha querido comprar. La estación de bombeo fue cercada por orden municipal, aunque ningún motivo fue declarado oficialmente. El expediente oficial del caso Aravena fue cerrado en 2013 por falta de evidencia procesable. Pero en San Martín del Valle nadie ha olvidado. Cada 14 de octubre a las 23:17, algunos vecinos aseguran oír el crujido de una radio antigua. Dicen que la voz aún sigue ahí, en algún lugar, intentando advertirnos, y cada año alguien más desaparece por unas horas. Luego vuelve, pero no es igual. ¿Pedro Aravena fue víctima de un experimento?
de una entidad ancestral que habita bajo la tierra? ¿O simplemente cruzó a un lugar donde el tiempo no se comporta como el nuestro? Tú decides. Pero recuerda, hay historias que no buscan respuestas. Solo quieren ser contadas, historias que como ecos permanecen en el silencio. ¿Tú qué crees? ¿Pedro huyó o fue silenciado por algo que no podemos nombrar? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si este tipo de relatos te atrapa, suscríbete a Ecos del Silencio y activa la campana. Si alguna vez descubrimos el final de esta historia, lo publicaremos aquí.